íbamos a hablar de un tema que ya ni le digo y cambiamos por otro. Con el doctor José Ramón Cosío. Ya ni para qué decimos que íbamos a hablar de otro tema, ¿verdad? Que hay muchos temas abiertos de los cuales seguiremos hablando, pero cambiamos porque se vino a tu cabeza el tema de un libro que prologaste, que es un libro verdaderamente impresionante. Hay que leerlo porque lo estoy viendo aquí, que me lo estás compartiendo para verlo. No me lo estás regalando. No, te lo estoy regalando. No, aquí están tus anotaciones. No, querida, es tuyo, es tuyo. No. Tu libro que está aquí, que me prestaste para verlo nada más, es un libro muy impactante porque es un libro que se llama Cárceles y Género. Cárceles y Género, de Erlinda, la doctora Erlinda Enríquez Rubio Hernández. El derecho y la ley no escrita de las prisiones femeninas, que tiene la lectura gratis en la nube de editorial Tirant, monografías alta calidad de investigación jurídica, con el prólogo del doctor José Ramón Cosío Díaz. ¿Me permites leer la contraportada rápidamente? Porque es muy interesante este ejercicio que dice: este libro revela un mundo prácticamente desconocido, el de las normas no escritas. Las normas no escritas que gobiernan la vida de las mujeres en prisión. Con base en un trabajo académico de muchos años, la autora descubre cómo, detrás de la normativa oficial, operan códigos extraoficiales creados tanto por el personal de seguridad como por las internas, sistemas que definen jerarquías, castigos y formas de convivencia cotidiana. Es la primera parte de la contraportada, que no digo más para que lo expliques tú, porque tú hiciste el prólogo, lo revisaste. Es alucinante. Alucinante. O sea, que es los códigos no escritos por escrito. Mira. Los códigos no escritos por escrito. Exactamente. La doctora Enríquez Rubio Hernández se dedicó por años a entrevistar, a saber, a conocer lo que son los códigos, entre comillas, de convivencia internos en las cárceles de mujeres. Exactamente. Mira, un querido amigo mío, que paz descanse, Héctor Fixfierro, un día me dijo: oye, tienes que ver un libro que se llama Pluralismo intracarcelario. Pluralismo jurídico intracarcelario. Estaba publicado en Porrúa, con un prólogo de Óscar Correas, también un muy querido maestro. Lo leí y de verdad me pareció fascinante, porque en la parte final de ese prólogo, de ese libro, establece los 3 códigos de conducta del Centro de Reclusión Varonil de Iztapalapa. Y entonces dice, el primer código, esto es lo que la ley, el orden jurídico mexicano dispone. Muy bien. El deber ser. El deber ser. Segundo, este es el código que los custodios tienen para determinar cuáles son las conductas prohibidas, permitidas, las sanciones. Y el tercero es el código que los reclusos establecen entre ellos para la comprensión. La maestra Enríquez, yo la busqué, estaba entonces en el INACIP, le dije: oiga, leí su libro y me pareció fascinante. Yo todavía estaba en la Suprema Corte, vino y conversamos mucho. Hizo una segunda edición, me dijo: hágame el prólogo, fascinado de hacer el prólogo. Y yo al final del prólogo, en chistorete malo, pero que ahora veo que fue bastante bueno, puse: ojalá algún día lo que hizo la doctora Enríquez Rubio, haga alguien sobre las mujeres, porque deben aparecer cosas, déjeme ser así, distintas. Pues esta mujer se puso a celebrar cuestionarios, fue al centro... Me tomó la palabra. Hace años, y se perdió. Y un día regresó y me dijo: aquí está el borrador del libro. ¿Cómo cree, maestra? ¿Sí? ¿Cómo cree? Y ahí están... Y están ahí en este libro los cuestionarios, toda la metodología muy rigurosa. Y al final entonces lo que tiene es, igual que en el de varones, pero me parece mucho más sofisticado este libro, esto es lo que permite la legislación, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, el reglamento de prisiones. Y después, a partir de las entrevistas, ella reformula artículo primero, artículo segundo, etcétera, otra vez el código del personal de seguridad de la prisión de Santa Marta, y después el código que las reclusas tienen para aplicarse entre ellas. Y entonces en un anexo, que me pareció inteligentísimo y muy bien hecho, anexo 3, voy a leer: código de castigos para las internas de parte del personal de seguridad y custodia. Y entonces va poniendo cada uno de los procesos de imposición de castigos, los actores sociales que intervienen en el proceso. Es como si ella, después de todas las entrevistas, después de todos los relatos, le diera forma de ley,
forma de código, recogiendo todo lo que ahí está dentro. Y por supuesto que es un libro, de verdad me parece a mí inteligentísimo y además muy bien hecho. Y después en el anexo 4 pone Código de Conducta y Castigo para y por las internas del Centro Femenil. Para y por las internas. Entonces al final dices, en el centro de reclusión de todos, pero ella analizó el varonil de Iztapalapa y el femenino de Santa Marta, que están relativamente cerca uno del otro, dice, estas son las normas, no jurídicas, pero son las normas por las cuales se regulan las conductas de ahí. Entonces tienes 3 órdenes normativos, no jurídicos, pero sí normativos, que están conviviendo entre sí. Los custodios, con independencia de lo que diga la ley, definen ciertas faltas y aplican sus sanciones. Las custodias, las reclusas, lo que hacen es definen las faltas y lo establecen. Y va poniendo las modalidades del delito, la gravedad del delito, las eximientes de responsabilidad, como si estuviera redactando una legislación. Creo que es un libro, de verdad, tú aquí que tienes luego a Claudio Lomnitz, a Elena Saola, tanto saben de estos temas, me parece un libro fascinante porque sí muestra una práctica que, como lo decías en la contraportada, solemos no saber que existe. Suponemos que son allá adentro desórdenes y caos. No, es un caos, es un desorden muy bien regulado porque tiene sus normas de conducta con las cuales todos saben cómo se tienen que comportar y cuáles son las consecuencias de no comportarse así. Y para que se convierta en eso, tienen que pasar varios años en donde eso se convierte en norma. Exactamente. Y la doctora lo que hace es durante varios años ir confirmando que eso que pone en el libro ya estructurado por ella, como si fueran códigos formales, pero no lo son, digo, son informales, pero al final lo pone artículo 1, artículo 2, ¿no? Como si fueran códigos formales, para que se pueda decir así es como opera dentro de las cárceles. Tienen que haber pasado varios años y de una observación sistemática para que la conducta se repitiera suficientemente de manera amplia para que entonces digan eso ocurre aquí adentro. Exactamente. Como una norma. Exacto. Entonces, cuando llega una reclusa, yo me supongo que empieza, o le informan, o ella se informa, o ve. O se da cuenta, o se da cuenta. O ya sabe que si hace esto, le ocurrirá esto. Exactamente. Eso que haces no está en la ley, pero sí los custodios te pueden patear, golpear, lo que fuera. Tus compañeras te pueden hacer esto y esto y esto. Si tú haces esto y esto. Si tú haces esto y esto. Entonces, lo que es brillante es tomarlo como no decir, bueno, esto es una contradicción al derecho. No. Esto es un fenómeno normativo que está dentro de las prisiones. Lo voy a extraer, lo voy a formalizar. Pero ilegal. Absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Pero una persona que llega a la condición de estar en la cárcel, yo creo que rápidamente tiene que decir, ¿qué dice la ley? La ley dice unas cosas, pero hay otros mundos, déjame decirlo así, de normas con las que yo me tengo que ajustar, porque si no, sé que hay una consecuencia que está internalizada, que está socializada, que está practicada dentro de este mundo en el que, por las razones que sea, voy a estar un tiempo. Doctor José Ramón Cosío, veo que como buen libro leído por ti y prologado por ti, tienes varios papelitos ahí que están identificando algunas páginas. Compártenos, ¿qué estás destacando ahí? Mira, la primera es un estudio, la verdad, bien completo, donde es el sistema jurídico femenino. Empieza con las reglas de Nelson Mandela, las reglas del protocolo de Bangkok, las de Tokio. Es decir, una descripción de lo que el mundo jurídico legitimado, déjame decirlo así, diría que son todas las disposiciones que en el mundo del deber ser, como lo decías tú muy bien, se le tienen que aplicar a las personas que están privadas de la libertad. Lo que dice la Constitución, las leyes, la reinserción social, la salud, los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, etc. Entonces es un estudio muy completo para que se vaya presentando así. En segundo lugar, hay una comparación entre cuáles son las disposiciones masculinas y cuáles son las disposiciones femeninas. Porque como ella hizo antes el reclusorio Oriente, varonil Oriente, entonces tiene un conocimiento de qué pasaba y cuáles eran las prácticas, digamos así, para hombres y entre hombres y prácticas para mujeres y entre mujeres. Esto me parece increíble. Y algo que ella decía en la parte inicial del libro es que, como tantas otras cosas, por eso me gustó que le hubiera puesto estudios de ella, cárceles y género. Normalmente cuando vemos, y tú das cuenta cuando existen estos temas, normalmente cuando se ven los conflictos son conflictos en los reclusorios masculinos. Incendiaron, mataron, se amotinaron, etcétera.
pero es muy poco lo que vemos. Y entonces ella lo que dice es, esta es otra forma de utilización del género, de los estereotipos. Lo que pasa en el mundo carcelario de las mujeres no es relevante. El de los hombres sí, porque ahí están los grandes narcotraficantes, ahí están los grandes delincuentes, ahí está la gran violencia. Pero lo que pasa en las mujeres no es relevante. Eso, lo que ella dice, no, sí es muy relevante y tenemos que hacer esta recuperación. Entonces, el contraste de qué cosas castigan los hombres en el sistema penitenciario, en tanto presos, o qué castigan los custodios en el sistema penitenciario, en tanto custodios, y qué castigan las custodias o el personal de seguridad femenino y las personas que están privadas de la libertad. La verdad es que es una comparación muy, muy interesante porque te van saliendo todos estos casos. Y una cosa que tiene este libro que no tenía el otro es un tema de denominaciones de distintas posiciones sociales, déjame decirlo así, dentro de la cárcel, cómo se dominan a las distintas mujeres. Hay abuelas que cumplen una cierta función, hay canasteras, hay peinadoras. Es un mundo que lo va extrayendo con denominaciones para poder constituir, déjame decirlo así, a los sujetos de los órdenes normativos que están interactuando adentro de esta prisión. Cárceles femeninas, no sé si alcanzó a incluir, estaba pensando en lo que dices, se dio un fenómeno que sí se hizo noticioso, de una ola de suicidios, sí, en el centro penitenciario, de Morelos, el número 16, y ahí se dio un conjunto de muertes que se identificaron como suicidios entre el 2022 y el 2024. No sé si alcanza ese periodo y si lo registra en su estudio. No, ese no lo registra. Pero mira, lo que te decía. Porque en el marco de lo que estás diciendo, es importante. Pues uno tendría que pensar qué pasó en ese lugar específicamente. Exacto. En esa cárcel federal, por cierto, que es una cárcel federal instalada en el estado de Morelos, y esta ola de suicidios que, bueno, pues se reconocieron en algún momento algunos de ellos, pero sí fue bastante fuerte el entorno que se conoció de lo que ocurría en esa cárcel. No está incorporado acá. No está incorporado, pero tiene relación con esto. Mira, dice, muestro grosso modo los niveles socioeconómicos que se perciben en la sociedad intracarcelaria. Primer nivel socioeconómico, internas con privilegios, políticas, empresarias, líderes. Internas identificadas como madrinas porque cuentan con una familia en posición económica desahogada. Nivel 2, internas, distribuidoras de drogas, encargadas de algún negocio, dueñas de talleres, asesoras internas, asesoras jurídicas, encargadas del funcionamiento del autor. Me salto. Nivel 3, internas que trabajan en los talleres, internas artesanas, grabadoras de tatuajes, internas apoyos de limpieza. Nivel 4, ya vamos bajando, charoleras, cuentan con una comisión para ser identificadas por la visita. Canasteras, cuentan con comisión para ser identificadas por la visita, no devengan sueldo alguno. Nivel 6, viciosas, este es el último, me salté uno, adictas a las drogas pero con pocas posibilidades de pagarla, patrañosas o nahualas o raterillas. Es decir, hace una clasificación de los distintos clases sociales, déjame decirlo ¿Cómo les llaman así. Ahí dentro? ¿Cómo les llaman? Les diga ella así, sino así les llaman adentro. Exactamente. ¿Qué papel juegan y cómo se insertan en ellas en todo el tema de la normatividad? ¿Quién manda? ¿Quién impone las sanciones? ¿Quién identifica dentro de ese código normativo de las reclusas o de los custodios? ¿Quién es el legislador? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el que aplica la sanción? Todo eso está dibujado en este libro. Y claro, cuando lo lees, pues entonces te quedas con una imagen completamente distinta de las cárceles. No es esta idea que tenemos, ahí están todos, no, es allá adentro una sociología complejísima de muy distintos grados, y por eso me pareció muy importante compartir el libro que salió la semana pasada. Salió la semana pasada, acá está nuevecito, aquí está, lo pusimos en pantalla, no sé si lo capturamos la pantalla por acá, pero si no lo ponemos aquí para que el público la pueda ver. Entonces la editorial es la editorial Tirant. Lo Blanc. Tirant Lo Blanc es esta editorial, pues muy importante, es especializada en temas jurídicos. Sí. Monografías, alta calidad de investigación jurídica. El trabajo, aquí lo estamos capturando. Sí, eso es interesantísimo. Pues es muy interesante todo esto, y bueno, estamos hablando de
como dice la contraportada, el resultado, un libro potente, revelador y necesario. Una mirada al pluralismo normativo femenil intercarcelario, una obra imprescindible para lectoras y lectores interesados en la sociología jurídica, la justicia, los estudios de género, los derechos humanos y las historias que no suelen contarse. Y fíjate algo, Carmen, lo hemos platicado mucho aquí y la Suprema Corte está por resolver este caso de prisión preventiva oficiosa. Todas esas personas que por la simple imputación de un delito, o de los que están establecidos en el artículo 19 de la Constitución, vayan a la cárcel por prisión preventiva, este es el régimen, porque en cada prisión debe existir alguno, el de, insisto, el oficial, el de los custodios, el de los reclusos o las reclusas, van a insertarse en un mundo como este. Ni más ni menos. Nos manda Porfirio Patiño, que está escuchando la conversación contigo. Gracias, saludos a Porfirio. Queridísimo Porfirio Patiño, nos manda un mensaje que dice: la antigua cárcel de mujeres en Santa Marta, Catitla, fue cerrada y su población trasladada al centro femenil de Tepepan para su remodelación, y luego se inauguró el centro femenil de Santa Marta. Así es. Acatitla, esto ya fue por 2004. Ahí es donde hizo la investigación. Ahí es donde hizo la investigación, en Santa Marta. En Santa Marta. En Santa Marta, Acatitla. Y luego en el 82, cierre de la antigua cárcel y traslado a Tepepan. En fin, toda la historia de las cárceles de mujeres que pues está ahí, ¿no? Es una historia larga. Muy complicada. Y Santa Marta, pues es Santa Marta. Es Santa Marta. Y te digo, y ahora tienes ya la comparación del mundo carcelario de los varones, el mundo carcelario de las mujeres y todo lo que está ahí aconteciendo. Y algo que te digo, me pareció muy interesante y yo no lo había reflexionado hasta que lo vi para hacer el prólogo, es sí hay formas distintas. ¿Cuántas veces se ha visto la atención jurídica a las reclusas? Siempre es a los violentos, por ese ejercicio de fuerza. Oiga, ¿pero qué está pasando allá adentro? Pues quién sabe. Pues quién sabe. ¿Y tiene ahí alguna parte que tenga que ver con los hijos, hijas? También, claro, porque adentro... Sí, porque imagínate. Sí, eso te acuerdas y yo creo que tú lo reportaste hace algunos años de mujeres que tenían a sus hijos dentro de las cárceles en Tijuana, ¿te acuerdas? Había varios casos de esos. Y el otro enorme problema salía... Es decir, la mujer decía, bueno, ya le vamos a sacar, a quitar al hijo, lo vamos a sacar. Oiga, ¿y a dónde lo va a llevar? ¿A quién se lo va a entregar? ¿Quién lo va a cuidar? ¿No será mejor, y esta es la pregunta delicadísima, que esté mejor aquí adentro de la cárcel con su madre, que esté allá afuera con quién sabe quién, en quién sabe qué condición? Ese es otro tema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace muchos años desde luego, hizo un estudio justamente sobre mujeres con hijos dentro de las cárceles. Ni más ni menos, pues aquí está este libro que se llama Cárceles y Género, el derecho y la ley no escrita de las prisiones femeninas, de doña Erlinda, la doctora Erlinda Enríquez Rubio Hernández. Gracias por contarnos y por anunciar que está ya circulando desde la semana pasada este importante libro. Gracias, doctor, por estar aquí. Al contrario, gracias, Carmen. Gracias y buenos días.